Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 437, qué equivocada estaba Brienne. Desde que le ofrecieron ese contrato tan increíble, casi demasiado bueno para ser verdad, su vida cambió para siempre. Curiosamente, había pensado que ganarse el favor de la ciudad, arrebatándoselo al incompetente hermano de Liam, sería la prueba más difícil que tendría que afrontar. Oh, qué equivocada estaba. Golpear a ese idiota no fue nada comparado con la pesadilla que vino después. Ese cabrón con sus palabras bonitas y su sonrisa encantadora y seductora. Uf. ¿Cómo pudo caer en sus redes? Y a partir de entonces, cada día se maldecía a sí misma y a su estupidez. Bri había dado por sentado que cuando se rompiera esa cuerda y se viera obligada a responder, sería la última vez. Había delegado New Boston en alguien de su confianza, había puesto sus asuntos en orden y todo estaba en orden. Había salido de su ciudad, esperando no volver jamás. En cierto modo, tenía más razón que equivocación. Verse obligada a luchar contra él casi logró lo que temía. Tuvo suerte de que no fuera a ella a quien buscaba. Bri sabía, sin la menor duda, que un solo golpe certero de su martillo acabaría con ella. Las cortinas se cerrarían y la oscuridad sería todo lo que ella escribiría. Pero el cambio nunca llegó. Había usado muy poco de sus habilidades, nada más de lo que se vio obligada a hacer. El contrato de Ryan no la obligaba a esforzarse, y ella había hecho lo mínimo. A pesar de su torpeza y debilidad, el hombre había logrado repelerla a ella, a Ryan, a Robert y a un asesino oculto. Incluso si hubiera dado todo de sí, dudaba seriamente que el resultado hubiera cambiado demasiado. Había algo especial en aquel hombre. La gravedad estaba literalmente en su contra, pero aún así avanzaba pesadamente hacia su objetivo. Su forma de luchar, su manera de moverse, la fuerza que empleaba era como si la naturaleza se doblegara a sus caprichos en lugar de al revés. Y ahora, estaba a solo unos instantes de encontrarse cara a cara con esa fuerza de la naturaleza una vez más. Era un hombre al que, con razón, se temía, y ella no podía evitar temer cada paso que la acercaba. Claro que dudaba mucho que algo fuera a pasar, pero eso no significaba que el miedo simplemente desapareciera. Una vez presenciada, esa capacidad para la violencia pura resultaba imposible de ignorar. Después de ese día, fue como si viviera una segunda vida en lugar de continuar con la primera. Le habían dicho que esperara en Flame Falls, así que esperó. Daba igual si era cierto o no que él pudiera ayudarla a romper el contrato. Podrick casi le gritó en los oídos cuando supo que estaba viva y bien. Conmocionada, pero bien. Hablaba tan rápido que apenas podía decirle una palabra. Sobre la ciudad, sobre las mazmorras. Su mayordomo hablaba de todo, desde que el nuevo guardia había alcanzado el rango D hasta los índices de delincuencia menor. Ella sabía que New Boston había quedado en buenas manos, pero le tranquilizó oírlo. Pasaron semanas antes de que alguien viniera a buscarla. El hombre vestía las típicas pieles gruesas del norte, pero las lucía con elegancia. La túnica, los pantalones, la capa e incluso los accesorios se combinaban para crear una imagen refinada, independientemente de la piel. Se hacía llamar John, pero tras semanas de recopilación de información, Brienne sabía que no era tan sencillo. No, John, como se hacía llamar, era Jonathan Stevenson, cuñado de Christopher, el señor del hielo. Comandante de la guardia de todas las fuerzas de Frostheim. Esposo de la gobernante de Frostheim. El informe de la sociedad sobre Frostheim había sido caro, más que cualquier otra vez que había comprado información, pero valió la pena. Sin eso, ella no habría sabido que el hombre, John, había sostenido el muro durante la prueba casi durante toda la duración del asalto. Solo la dama de la montaña había hecho lo mismo. Ella no habría sabido que se rumoreaba que era uno de los 5 hombres más fuertes de las fuerzas de Frostheim. No habría sabido que poseía un ancla espiritual, casi una ley de nivel 3, un cuerpo de cobre y una supuesta clase y profesión épicas. No, sin ese conocimiento, jamás habría sospechado que aquel hombre, amable y casi jovial, era tan peligroso. Sin eso, Bri seguramente no habría relacionado la imagen de su primer encuentro con el temible guerrero que era. Cuando llegó, no fue él quien captó su atención. Sus ojos estaban demasiado fijos en la adolescente que corría a su lado. Era un torbellino de energía que parecía no tener fin. ¿Podemos ir a ver la llama, papá? ¿Podemos echar un vistazo a la mazmorra? ¿Por qué hay tanto cristal? ¿Podemos conocer a Vanessa?
¿Crees que si volvieran a batirse en duelo, ella ganaría? ¿Cómo obtuvo el nombre de bruja de la llama? ¿Cuándo crees que tendré un nombre así? El tío Topper ya tiene uno. Lo llaman el Señor del Hielo. ¿Tienes tú un nombre así? Las preguntas no fueron tan rápidas, pero casi. Fue como si todo ese esfuerzo por contenerlo todo hubiera estallado al llegar a su destino. Esa primera impresión ya le dificultaba relacionar la imagen que tenía en mente con la que había leído, pero las palabras no le pasaron desapercibidas. Solo había una persona a la que llamaban el Señor del Hielo, y si la adolescente lo llamaba tío, y el hombre que era su padre, entonces solo podía ser Annabeth. Le resultaba gracioso que la chica se callara al acercarse, pero ya era demasiado tarde. Nadie sospechaba que Brienne tuviera una percepción tan aguda, y le divertía muchísimo oír cosas que la gente no se esperaba de ella. Lo más difícil era fingir que no lo sabía. Así que, en lugar de interactuar con una chica que obviamente estaba demasiado entusiasmada, puso cara de póker y actuó como si no hubiera oído ni una palabra. Y a partir de entonces, el saludo fue distante, pero comprensible. Ella no lo conocía, y él no la conocía a ella. Y, si Brienne lo había interpretado bien, él no tenía muchas ganas de estar allí. No lo demostró, y desde luego no lo dijo, pero Bri lo presentía. Era como si tuviera en mente un lugar al que quería ir, pero en cambio estaba allí. Eso hizo que sus conversaciones fueran breves pero bastante cordiales. Se presentaron, charlaron un poco y luego él la llevó a una habitación para comenzar el proceso. Ella no estaba segura de lo que él haría, porque no se lo habían dicho, pero sin duda lo sintió cuando empezó. No era maná, ni tampoco una ley, pero algo la envolvía en un poder que apenas podía sentir. Sabía que era energía espiritual, pero sin duda no se parecía a ninguna energía que conociera. Reprimiendo su instinto natural de defenderse, se sentó y tanteó lo que pudo con la mayor sigilosidad posible. No tenía ni idea de si estaba siendo realmente sigilosa o si estaba siendo totalmente obvia. Era como dar vueltas a tientas en una habitación iluminada con los ojos vendados, esperando que nadie la viera. Aún así, no sabía qué iba a pasar ni cómo rompería su contrato, pero sin duda lo sintió cuando ocurrió. Pudieron haber pasado minutos u horas desde que empezó, pero un dolor indescriptible la atravesó con una intensidad apenas perceptible. Como si refinaran su cuerpo, pero más profundo que la mera carne y hueso. Como si su alma estuviera siendo escarificada, raspada y exprimida. La opresión que había sentido desde que firmó aquel maldito papel desapareció, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas por el dolor, no pudo evitar sonreír. Ahora, si vuelvo a ver a ese cabrón, acabaré con él yo mismo. Poco después, el hombre regresó de donde había venido. Se quedaron unos días para que la chica explorara y viera lo que pudiera, pero no permanecieron mucho tiempo después de que se consumara el acto. Brienne tampoco. No es que la hospitalidad de Vanessa fuera mala, pero después de todo lo sucedido, no quería pasar más tiempo en Flamefalls del necesario. La gente no la miraba con resentimiento ni enojo, pero tampoco eran especialmente amables ni se alegraban de su presencia. No olvidaban de qué lado había luchado, aunque hubiera sido por poco tiempo. De nada habría servido decirles que no había sido una elección. Estaban enfadados y buscaban a quien dirigir su ira. Siendo ella la única opción, la dirigieron hacia ella. Tras romperse el contrato y no haber cumplido la promesa que había hecho después de la pelea, la dejaron a su suerte y le permitieron regresar a casa. Poco después, recibió una carta en la que le pedían que cumpliera con su obligación. Sin querer estar al otro lado del martillo, partió de inmediato y ahora se encontraba contemplando la sorprendentemente intacta ciudad de Quebec. Consigo trajo administradores, guardias, agricultores y gente de todo tipo de profesiones. Se le confiaría la administración de la gran ciudad de Quebec, y lo haría bien. Dinero, recursos y mano de obra. Trajo todo lo que pudo. Sobre todo traductores. Incluso compró un dispositivo de traducción para facilitarle las cosas. No fue barato, pero estaba decidida a que valiera la pena. Durante el tiempo que la ciudad estuvo bajo su cuidado, ella la aprovecharía al máximo. No solo porque complacería a Frostheim, sino porque le proporcionaría los recursos que necesitaba para expandir su facción. Tras haber visto todo lo que había sufrido durante la guerra, sabía que Nueva Boston era débil. Claro que era baronesa y tenía un pilar de la ciudad propio de la nobleza, pero aún así eran débiles. Cualquier facción del noreste podría haberla derrotado, y poco habría podido hacer al respecto. Aquello le había abierto los ojos y había eliminado cualquier excusa de ignorancia que pudiera haber esgrimido. Incluso el nuevo señor del mar tenía un rango superior al de ella, y apenas se había liberado del control de Ryan. Fue humillante.
Se había creído muy importante tras convertirse en baronesa, cuando en realidad estaba en lo más bajo de una jerarquía que crecía rápidamente. Un guardia bien vestido, mejor que el guardia promedio que había visto, la recibió justo a las afueras de las puertas de la ciudad. Bri no estaba segura del rango del hombre, pero sin duda era superior al del soldado promedio, a juzgar por su vestimenta y el arma que llevaba en la cadera. Baronesa Farland, la saludó el guardia cuando ella se adelantó. Ni una reverencia ni un gesto de aprobación, solo un saludo cordial. El vizconde Zelensky le da la bienvenida y le agradece su pronta llegada. Había un tono cortante en sus palabras, pero ella sabía que no iban dirigidas a ella. Dejando eso de lado, respondió. Les agradezco la oportunidad. He traído todo lo que he podido, además de numerosos traductores, tal como indicaba la carta. Saludó con la mano a los cientos de personas reunidas detrás de ella. La mayoría eran guardias encargados de mantener el orden. Entonces les mostraré sus aposentos, síganme. Mientras caminaba por la ciudad, Bri esperaba encontrarla mucho más, devastada. Había oído las historias que llegaban de Ottawa y Montreal. Muros derrumbados, edificios destruidos, manzanas enteras en ruinas. Esto, no se parecía a eso. También era demasiado pronto para hacer reparaciones, aunque no lo pareciera. Había indicios de que las necesitaba aquí y allá, pero no en la magnitud que ella esperaba. ¿Fue difícil el asedio? Preguntó, intentando entablar una conversación trivial. He oído rumores sobre Ottawa y Montreal, pero nada sobre aquí. El hombre hizo una mueca. No hubo ningún asedio. La ciudad se rindió a nuestra llegada. ¿Qué? Vio a los trabajadores reconstruyendo una tienda y levantando las nuevas paredes. Eso fue antes de nuestra llegada. El hombre notó su mirada. Los antiguos líderes perdieron el apoyo del pueblo. Se ha perdido el sentir del pueblo, esa es una forma de decirlo. Por los susurros y conversaciones que alcanzaba a oír, la realidad era mucho más profunda. Le costaba comprender el contexto, pero cuanto más oía, más clara se volvía la imagen. El señor estaba decidido a luchar hasta el final, mientras que los demás no. Fue la rebelión lo que les permitió tomar la ciudad, no el asedio. Esto es buena señal. Si son lo suficientemente inteligentes como para presentar su solicitud, significa que mi trabajo aquí será más fácil. Oh, qué equivocada estaba. Capítulo 438, Negociaciones fluidas. Zis. Mi señor, ya está aquí. Un juramentado, miembro de la Orden del Oso a juzgar por su vestimenta, interrumpió nuestro consejo de guerra con una noticia que llevaba todo el día esperando. Sabía que Brienne venía de camino y que llegaría pronto, pero me alegraba que fuera ahora. Era mejor que seguir esperando. Ya llevábamos más tiempo en Quebec del que había previsto, y con el alivio por fin aquí, podíamos seguir adelante. Que entre, por favor, anuncié. El Consejo de Guerra, sinceramente, no había avanzado nada con nuestros próximos planes, más allá de esbozar posibles escenarios. Había muchos, pero ninguno que quisiera llevar a cabo. La guerra me había agotado, y tuve el valor de decirlo. Lo último que quería era extender la campaña al resto del país. Lo haría si fuera necesario, pero cada vez parecía menos probable. Ni Ryan ni su espada estaban allí. Todos los exploradores enviados a asentamientos lejanos no habían oído nada ni del hombre ni del arma. Dudaba mucho que siguiera en el país. Ya no quedaban muchos pilones por revisar, y de los que quedaban, ninguno era de alto nivel. Principalmente puestos de avanzada, donde la población no superaba los 1000 habitantes. León había tomado el de mayor nivel de los que quedaban y había escrito que Ryan no estaba allí, firmando para dejar constancia de ello. Bri escribió que tampoco lo había visto en ninguna de las torres de alta tensión que había ocupado recientemente. Eso dejaba pequeñas comunidades en el extremo norte o en zonas remotas, y era poco probable que alguno de esos lugares albergara al hombre. No, Killian había dicho una vez que escapó con ayuda externa, y cada vez me inclinaba más a creerlo. Solo ayuda externa, y además, fuera de la facción. A Ryan lo habían llevado a algún sitio, pero no tenía ni idea de a dónde. La verdad es que podría ser en cualquier parte. Dudaba que fuera Flame Falls, pues el odio de Vanessa hacia ese hombre era casi igual al mío. Tampoco serían las tierras imperiales, ya que Zuri también lo odiaba. Bri también. Eso dejaba a las tierras de la tormenta, los grandes lagos y la facción americana como las más cercanas y de mayor tamaño. Nashville, Three Rivers y San Luis también, pero eran más pequeñas. O alguna facción más lejana, en el extremo oeste o en el extremo sur. En resumen, no teníamos ni idea de dónde estaba. La solapa de la tienda se abrió y Brienne entró con la cabeza bien alta y la espalda recta. Sentía algo que antes no experimentaba.
Era como si la ruptura del contrato le hubiera quitado un gran peso de encima y, al mismo tiempo, le hubiera devuelto su orgullo. Vizconde Zelensky, le agradezco su invitación, dijo, e inclinó la cabeza diplomáticamente. Baronesa Farlando, gracias por venir, respondí. Tenía muchas ganas de ir al grano, pero aún así seguía con estos juegos tontos. Siéntese, únase a nosotros, señalé una silla vacía en la mesa. Brienne aceptó y se sentó junto a Anders y Sidney, los únicos dos tenientes que nos acompañaron en esta reunión. Los demás tenían otros deberes o se encontraban en otro lugar. Eso dejó a los tres maestros de la orden, Elliot, Al y Gabriel, junto con Abigail. Los 7 formábamos una imagen imponente, si me permiten decirlo, pero Bri no mostraba ningún temor. La lucha nos había beneficiado, y ahora estábamos en el nivel más alto de la facción. Según los informes, también en el nivel más alto de la región. Creo que deberíamos entrar en los detalles de esta transferencia antes de adentrarnos demasiado en todo lo demás, dije con calma. Seré sincero, simplemente no tenemos ni el personal ni los recursos para mantener una ciudad tan grande como está a esta distancia. El esfuerzo no merece la pena. Si le sorprendió mi franqueza, no lo demostró. No habíamos tenido el privilegio de conversar mucho, pero sí unas cuantas veces. La mayoría vendrán después del duelo. En cambio, lo que les ofrecemos es que asuman el gobierno de forma interina hasta que llegue el momento en que eso cambie. Eso podría ocurrir dentro de meses, o quizás años, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos. Dado que Quebec se encuentra en el extremo oeste y más lejos de Frostheim, también será el último territorio que recuperaremos el control. Ya veo, respondió ella, animándome a continuar. Dicho esto, lo que esperamos de usted es sencillo. Si bien hemos hecho avances para restablecer el orden en la ciudad, la mayor parte de ese esfuerzo recaerá sobre sus hombros. El descontento no es tan grande como podría haber sido, pero aún existe. Dicho esto, no le pedimos que lo haga gratis. Mientras esté al mando de la ciudad, podrá usar sus recursos y sus tierras a su antojo, con algunas excepciones y sin causar daños irreparables. Añadí esa última parte después de una mirada de Abigail. Quería un contrato largo y detallado sobre lo que podrían y no podrían hacer mientras estuvieran al mando. Me parecía bien, pero yo no iba a ser quien lo redactara. Simplemente estaba estableciendo las reglas básicas. Técnicamente, con los derechos sobre la tierra y los recursos, podían explotar indiscriminadamente todo lo que encontraran y arruinar la fertilidad cultivando cosechas de rápido crecimiento una y otra vez. Similar a la Gran Depresión, pero agravado por las habilidades de crecimiento de cultivos. Si se abusaba de ese tipo de habilidades, se agotaba todo el valor del suelo. Las excepciones eran si se encontraban recursos raros o estratégicos, como otra mina de cristales de maná. Ella quería que esto tuviera más delicadeza, pero yo simplemente no iba a complicarme. Era más fácil para todos ser sinceros. Dejar claras nuestras expectativas y planes. Estaba seguro de que Bri lo entendía, y si no, bueno, ya me ocuparía de eso cuando llegara el momento. Además, esta era la primera conversación cara a cara que teníamos sobre todo esto. Zuri aún no había aparecido, y nuestro acuerdo con Vanessa era ligeramente diferente al de los otros dos, ya que éramos aliados. Era lo suficientemente confiable como para que no sintiera la necesidad de una reunión formal. La habíamos ayudado, y ella no era de las que incumplen un acuerdo. En ese momento, Abigail intervino amablemente, detallando los contratos preliminares que había redactado. Brienne se estremeció al verlos, y sentí lástima por ella. Eran simples contratos mágicos donde, en el peor de los casos, sufrirían un fuerte perjuicio si se rompían. Nada que ver con los que había firmado antes. En general, Abigail extendió los papeles, tendrás total libertad para hacer lo que quieras, salvo algunas excepciones. Se permite la agricultura siempre que no comprometa la viabilidad de la tierra una vez finalizado tu mandato. Se permite la tala de árboles siempre que se replanten los árboles jóvenes. Se permite la caza siempre que no se extinga la especie. Se permite la explotación de minas y canteras, siempre que se excaven sin dañar el terreno. Aparte de estos recursos naturales, cualquier otro que se encuentre o localice deberá negociarse. Para incentivar la prospección, cualquier yacimiento descubierto conllevará una recompensa adecuada según lo hallado. Mi hermana señaló con facilidad la ubicación de cada cláusula, incluso con el contrato al revés. Lo había estudiado tanto que no me extrañaría que se lo supiera de memoria. También había una tabla con las recompensas por los recursos ya conocidos. El hierro, el cobre y el carbón tenían recompensas bajas, ya que eran comunes.
El granito y el mármol tenían recompensas más altas, puesto que la piedra dura se usaba en fortificaciones y el mármol en edificios de lujo. Los cristales de maná eran los más abundantes, pero dudaba que se encontrara alguno. Con la mina fuera de Fort Hope, no había muchas posibilidades de encontrar otra beta tan cerca. El resto quedaron sin resolver, ya que aún no sabíamos con certeza qué había ahí fuera. Ya se estaban encontrando metales afinificados, además de noticias sobre elementales. Incluso circulaban rumores de que Hyla se topó con un nido de elementales de tierra mientras cavaban su túnel. Sinceramente, cuanto más maná tenía la tierra y cuanto más tiempo la impregnaba, más extrañas se volvían las cosas. Al fin y al cabo, no sabíamos que existían cristales de maná hasta que los encontramos. Brienne lo asimiló todo con expresión impasible, pero pude notar que estaba satisfecha. En mi opinión, las condiciones eran generosas, y ambas partes salían beneficiadas. Técnicamente, yo era más fuerte que ella y podría haberla obligado, pero no era así como quería hacer las cosas. No tenía ningún interés en una conquista mayor, y con nuestras recientes expansiones, Nueva Boston se convertiría en un vecino. Un vecino con el que quería tener buenas relaciones. Era dudoso que alguna vez fuéramos cordiales con el imperio. Después de matar a tantos, incluyendo a un varón, y de haberles plantado cara en la guerra. Puede que Zuri perdonara, pero no estaba seguro de que los demás lo hicieran. Además, la facción no era tan monolítica como Frostheim. Eso está muy bien, mejor de lo esperado, la verdad, pero aún no hemos hablado de cuánto vas a tomar. Dijo, levantando la vista del contacto. Me aclaré la garganta, desviando la atención de Abigail. Todas las cosechas, después de abastecer a la ciudad, estarán sujetas a un impuesto del 50%. Ella hizo una mueca y lo entendí. La mitad era mucho, pero no recibíamos nada de Montreal. El trato con Zuri era que ella se quedaba con toda la comida, pero la pagaba con otros recursos, principalmente oro y botín de las mazmorras. 10% de impuestos sobre todas las ventas, lo cual era más razonable. New Boston ya tenía tasas impositivas más altas que nosotros, así que si ella mantenía su criterio, nuestra parte sería menos de la mitad. El 20% de todo lo que se extraiga de la mazmorra, preferiblemente en fragmentos de habilidad, pero también aceptamos monedas. El contrato incentivaba el pago con fragmentos de habilidad aumentando su valor, pero sabía que no todos estarían dispuestos a entregarlos. Además, la mazmorra cercana no tenía afinidad, así que no me preocupaban demasiado los recursos en sí. Conseguíamos muchos en las mazmorras más cercanas. Y por último, cualquier núcleo de bestia acuática extraído del río San Lorenzo. Terminé. En conjunto, era un impuesto considerable, pero también generoso. Para compensar el gasto en dinero y alimentos, otros recursos como el hierro, la piedra y la madera apenas se grababan. Incluso los productos de mayor calidad, como las plantas y los árboles, no se grababan con impuestos muy elevados para compensarlo. Cada una de las 3 ciudades tenía diferentes productos que cobrábamos impuestos. No obteníamos alimentos de Montreal, pero lo compensábamos con monedas, hierro y piedra. Ottawa era más boscosa, así que obteníamos madera, plantas para pociones y núcleos de animales. El único impuesto uniforme para los 3 era el de las mazmorras. Era alto, pero tampoco teníamos por qué permitirles el acceso. Sobre todo a Zuri, ya que su proporción de población por mazmorra era la peor. Bri tarareó suavemente. Entonces, la mitad de mi comida. Abigail intentó interrumpirla, pero Bri se corrigió. Un poco menos de la mitad de mi comida. 1/10 parte de todas las ventas, 1/5 parte de todo lo que sale del calabozo y un poco de todo lo demás. Y cualquier núcleo de bestia acuática, añadió Abigail con ligereza. Era muy exigente con ellos. Los grandes, provenientes de bestias fuertes, podían usarse en bastones, mientras que los más pequeños podían emplearse como ingredientes mágicos o alquímicos. También podían usarse para encantamientos, pero no vería muchos. Observé sus ojos y expresiones mientras leía la letra pequeña. Buscaba con avidez algún resquicio legal, pero me aseguré de que la redacción fuera clara y concisa. Ya había tenido que lidiar con tecnicismos legales una vez. No tenía ganas de volver a hacerlo. Parecía resignada, pero también satisfecha. Quizás esperaba que fuera peor, pero al menos no parecía resentida. Esto parece que nos beneficiará a ambos, dijo tras terminar. Puedo hacer que mi gente empiece en cuanto yo diga la orden. Sonreí. Por fin, algo había salido bien últimamente. Ahora solo teníamos que averiguar qué hacer a continuación. Capítulo 439, Escalada. Zris. Brienne se marchó poco después de que llegáramos a un acuerdo, y me alegró que todo hubiera transcurrido sin problemas.
Una negociación larga y tediosa habría sido un engorro. Tenía poca paciencia con esa persona, pero por suerte, no fue así. Deberíamos retomar la conversación que teníamos antes de que entrara. Abigail me arruinó el buen humor al ver que había terminado una tarea, como solía hacer últimamente. Lo entiendo, Abigail, pero de verdad no quiero volver a tener la misma conversación una y otra vez. Ya estoy harta, suspiré con resignación. Entiendo tus reservas, Chris, de verdad que sí, pero tenemos que volver a casa, dijo con severidad. Continuar con esta campaña inútil no nos lleva a ninguna parte. Él no está aquí. La espada no está aquí. ¿Por qué insistes tanto en seguir? No estoy decidida a ello, dije a la defensiva, pero una parte de mí sabía que no era cierto. ¿Lo eres, o nos habríamos ido hace semanas? No era necesario quedarnos a esperar a que apareciera Brienne, replicó ella. El resto de los presentes en la habitación se contentaron con vernos pelearnos una vez más. Elliot, Anders y Sidney, los que no eran de la familia, no tenían una opinión firme al respecto. Me habían seguido porque los había llamado, pero se notaba que querían irse a casa. Simplemente no querían decírmelo a la cara. Me seguían, por muy molesto que fuera, pero a la vez entrañable. Al y Gabriel tenían opiniones encontradas al respecto. Gabriel no había estado allí, así que no comprendía mi odio hacia la espada como los otros dos, pero incluso ellos abogaban por regresar. Lo sé, Abigail, admití, pero dar marcha atrás ahora sería como rendirme. Salí en busca de la espada, y regresar sin ella se siente como un fracaso. Me dolía decirlo en voz alta, pero era necesario. Sentía que había fracasado. Fue una de las pocas veces últimamente, y no se sintió menos devastadora que todas las veces anteriores. No se trata de rendirse, dijo con tono reconfortante, ya es hora de que volvamos a casa. Los hombres quieren volver a ver a sus familias, quieren dormir en sus propias camas, quieren que esto termine. Ninguno de los juramentados lo admitiría, pero a juzgar por las miradas que había visto últimamente en la ciudad, era cierto. Diablos, incluso yo lo sentía así cuando no intentaba engañarme a mí mismo. Por una vez, tenía que reconocer que una campaña militar no había terminado con éxito. Al interpretar mi expresión de resignación como algo más, continuó. De todos modos, nuestro tesoro no puede permitirse mucho más que esto. Me sobresalté, pues era la primera vez que oía hablar de esto. ¿Qué quieres decir? Me aseguré de que todo estuviera bien mientras no estábamos. La ausencia de los juramentados al mando de las mazmorras fue dolorosa, pero no algo que no pudiéramos superar. Eso solo se tuvo en cuenta en cuanto a nuestros ingresos, no en cuanto a nuestros gastos, afirmó. Las cosas solo empeorarán cuanto más dure esta situación. ¿De qué está hablando? Yo mismo revisé esas cuentas. Puede que hubieran pasado algunos años desde que estudié matemáticas avanzadas, pero estuve a punto de obtener un título en la materia. Confiaba en que mis cálculos eran correctos. ¿Gastos? ¿Qué gastos? Sí, el constante flujo de materiales que llega hasta aquí nos cuesta dinero, pero ya lo había previsto. De todos modos, cultivábamos nuestros propios alimentos y dependíamos de las ciudades conquistadas para la mayor parte de nuestros suministros. ¿Qué podría? Oh. La comprensión llegó. Gastos. El duelo de las familias que perdieron a alguien. Llevaba un registro de cada miembro de los juramentados que habíamos perdido, pero no había pensado en nada más allá de eso. No quería pensar en nada más allá de eso. Sabía que llegaría el día en que tendría que hacerlo, pero tenía la esperanza de... Sí, esos gastos, como dijo Abigail, se estaban acumulando. Habíamos sufrido pérdidas relativamente bajas considerando todo, pero no eran nulas. Además, cuando fallecieron las personas que me juraron lealtad, me aseguré de que sus familias estuvieran bien atendidas. Su estipendio era generoso, por decirlo menos. Incluso las pequeñas pérdidas sumaban mucho en ese contexto. Mi rostro se ensombreció al comprenderlo. Con esta licencia prolongada de medio año, estamos poniendo a prueba las finanzas. Sin los juramentados en las mazmorras, sin ti en las mazmorras, la situación es complicada, continuó Abigail. Se refería a mí. Hacía tiempo que no ganaba dinero en las mazmorras. No desde antes de ir al norte. Hubo un breve momento en que los juramentados sí lo hicieron, cuando me estaba recuperando de mi herida espiritual, pero yo no. Lo más difícil era admitir la derrota. Había perdido esta batalla. Lo sabía incluso antes de que empezara la conversación. No había perdido la convicción. Seguía ardiendo de rabia, pero se había atenuado lo suficiente como para poder razonar. Seguir atacando no me llevaría a ninguna parte.
Seguir conquistando aldeas y puestos de avanzada por todo el campo no me llevaría a ninguna parte. Bien, la palabra me supo amarga en la boca. Amarga y agria, entonces, vayamos a Frostheim. Los 6 rostros dentro de la carpa reflejaban esperanza por primera vez en mucho tiempo. Pero, añadí, quiero que Killian envíe equipos a revisar el este y el sur de todas formas. Sé que Ryan probablemente no esté allí, pero quiero tener la certeza. Revisará todos los postes que no hayamos revisado nosotros. El de León, el de Bree, incluso el de Vanessa. Todos los postes cercanos a los que podría haber corrido. El de Zuri también, pero quizás seamos un poco discretos con ese. Como ya dije, sabía que era la decisión correcta. Nunca había sentido Frostheim tan lejos como en los últimos días, y me sentí bien al comprometerme a regresar. Eso mitigó la amargura de haberme rendido. Los otros 6 no se quedaron mucho tiempo después de que se tomara la decisión. Estaban contentos y nosotros nos íbamos a casa. Finalmente. Austin. Decir que iba a casa y realmente ir a casa eran 2 cosas completamente distintas. Taoe era maravilloso, y llegar hasta aquí había sido una experiencia increíble. Ver nuevas montañas, descubrir nuevos paisajes y ser el primero en explorar nuevas mazmorras. Todo aquello había sido de lo más divertido que jamás había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía bien. Satisfecho. Feliz, aunque tuviera que usar esa palabra. Tras la muerte de su padre, y la de todos los demás, y todo lo que había sucedido, Austin no creía que volvería a sentirse así. Lo había reprimido todo con sexo casual y fantasías de exploración, pero ahora ya no tenía que hacerlo. Sí que lo hacía, pero no para distraerse ni para ahogarse en otras emociones, sino porque quería. Me sentí bien. Pasar días, semanas, meses recorriendo el camino de vuelta a casa era menos agradable. No ayudaba que se topara constantemente con cosas que lo irritaban. El otro día, se encontró con unos sacerdotes errantes, o algo parecido. Estaban despotricando sobre un nuevo dios al que rezaban. Austin no quería tener nada que ver con eso, así que los había evitado. Luego, un grupo de bandidos intentó robarle. Después, se topó con una mazmorra llena de gente. La experiencia de volver fue mucho peor que la novedad de explorarla la primera vez. Pero no pude hacerlo la última vez. Con la exploración llegó el poder, y con el poder llegó la fuerza, nuevas habilidades y nuevos trucos. Los trucos que estaba usando ahora. El viento le revolvía el pelo y le azotaba la cara mientras los árboles pasaban por debajo. Sus alas eran mucho más reales y tangibles que antes, y además podía usarlas durante mucho más tiempo. Al ver que los árboles se acercaban más de lo que le gustaba, lanzó una pequeña corriente de maná de fuego desde sus alas, calentando el aire circundante. No tardó en sentir cómo sus alas aprovechaban la corriente térmica, elevándolo aún más en el aire. Aprendió ese truco observando a un pequeño águila molesta a la que había rastreado. Esperó y esperó a que finalmente bajara, pero seguía volando. Le llevó más tiempo del que quería admitir comprender que estaba usando el aire caliente para elevarse y planear, en lugar de volar por sí sola todo el tiempo. Finalmente, lo capturó y lo mató, pero no sin antes una cacería ardua. Sus plumas se vendían bien para flechas, y sus garras para algún ingrediente de alquimia. Lo que buscaba era el núcleo de la bestia, y Austin lo había aprovechado bien. Encontrar la combinación adecuada de maná de fuego y luz para potenciar su linaje era difícil, así que siempre que lo conseguía, se aseguraba de obtenerla. El núcleo bestial del halcón había sido perfecto. La evolución de su linaje aún estaba lejos, pero se acercaba. Podía sentirlo. Compraría el resto cuando volviera. Pero el truco térmico resultó invaluable una vez aprendido. Le facilitó mucho el vuelo. Podía planear y planear mientras tuviera maná para mantenerlo. Su maniobrabilidad era pésima, pero no la necesitaba cuando viajaba en línea recta. Su sentido del tesoro emitió un pitido. Había perfeccionado esa habilidad durante meses, y sabía que podía confiar en ella después de que Triss lo desestimara anteriormente. Habrían encontrado el corazón del río antes si él hubiera insistido. Esto se sentía diferente. Después de evolucionar en su profesión y comprenderla mejor, podía intuir lo que sentía su habilidad, y ésta se sentía fría. El frío era bueno. Significaba algo relacionado con la escarcha. Algunos tesoros le resultaban inútiles, pero este no le parecía así. Sus ojos se agudizaron mientras observaba, pero no lograba identificar qué era lo que su habilidad estaba rastreando. Por alguna razón, seguía indicándole que estaba cerca, pero nada de lo que hacía le daba la sensación de estar acercándose. Voló por las faldas de la montaña sin obtener resultado. Frustrado, se sentó para concentrarse por completo en lo que sentía. ¿Oeste? No. ¿Norte?
No. Sur. No. Este. Ni no, ni sí. ¿Cómo demonios podía tener sentido eso? Al este estaban las montañas. Allí no había nada más que piedra y tierra durante kilómetros. La única forma en que podía, bajo tierra. Definitivamente no. Fuera lo que fuese, no estaba bajo tierra. Austin sintió que el pavor comenzaba a apoderarse de él. Eso dejaba pocas opciones, y ninguna era buena. Finalmente, preguntó cuál esperaba que fuera la menos mala. ¿Arriba? Sus esperanzas se desvanecieron al recibir la confirmación. Parecía que estaba escalando. Más vale que valga la pena. Capítulo 440, poner las cosas en orden Chase. Cuando por fin divisé las murallas de Frostheim, sentí un gran alivio. El simple hecho de ver mi hogar después de tanto tiempo me llenó de energía. Aparte de los pocos días previos a mi partida para buscar a Marcus, o el mes que pasé recuperándome, hacía muchísimo tiempo que no volvía a casa. Demasiado tiempo. Casi un año. Para recalcar la idea, una ligera nevada marcó el paso de una estación a otra. El invierno se acercaba, y a pesar de nuestra lejanía, Frostheim fue el primero en presenciarlo. Pronto, su hermoso color blanco se extendería hacia el sur, pero por ahora, éramos los únicos en disfrutar de su generosidad. Tiré de las riendas y me detuve un instante más para contemplar el paisaje antes de reanudar la marcha hacia casa. El ejército aceleró el paso una vez que divisaron su destino. Abigail ya se había adelantado con su grupo de ayudantes y asistentes. Estaba muy ocupada asegurándose de que todo estuviera en orden, y yo no iba a impedir que me ahorrara trabajo. De eso tendría suficiente para toda una vida. Solo pensar en la montaña de papeleo que me esperaba me hacía temblar de desesperación, pero por primera vez, la amenaza no me consumía por completo. Una parte de mí se alegraba de tener algo que hacer. Mi mente y mis manos estarían ocupadas con tareas rutinarias por un tiempo, y no se mancharían más de rojo. Aunque el trabajo era terriblemente aburrido, era algo que hacer aparte de matar. Además, mi herrería me esperaba. Los largos viajes y los prolongados asedios me habían dado tiempo de sobra para reflexionar sobre mi oficio. La mayor parte era teoría, ya que no disponía del equipo necesario para forjar objetos pesados, pero estaba listo para poner a prueba mis ideas. Sobre todo después del éxito obtenido en Ottawa. No solo eso, sino que tenía ideas aún más descabelladas que podrían hacer que mi arma predilecta fuera aún más poderosa. Después de que Martillo Helado fuera relegado a épico, pasé incontables noches pensando en cómo volver a elevarlo a legendario. Ninguna había funcionado hasta el momento, pero tenía esperanzas en el resultado de mi idea. Después de todo, las runas no eran el único lugar donde podían tallarse a lo largo del pozo. Si bien la vista de mi hogar me reconfortó, fue ver a la gente lo que más me animó. Los ciudadanos preparando los campos para la última cosecha de la temporada, los niños corriendo despreocupados. Los guardias patrullando los caminos recién despejados y a lo largo de las murallas. Si bien el hogar siempre sería un lugar lleno de alegría, la gente era lo que lo hacía así. Al pasar bajo las puertas exteriores, sentí que la energía que vibraba dentro de la piedra resonaba con la mía. La herida de la espada se hacía cada vez más pequeña, y pronto, la lágrima no sería más que un viejo recuerdo. Ni siquiera estaba segura de si me quedaría una cicatriz. Nadie sabía mucho sobre las heridas espirituales, y esta era la primera vez que experimentaba una. Dado que las cicatrices físicas podían curarse, supuse que esta también lo haría, pero las suposiciones tienen su razón de ser. Si fue así, bien. Si no, no. Simplemente me alegraba sentir que recuperaba mis fuerzas. Cada día me sentía más y más como antes. Algunos días, incluso me sentía mejor. Tenía la esperanza de que durante las múltiples batallas encontraría la oportunidad de expandirlo, pero aunque hubo destellos, nada destacó decisivamente. Fue una lástima, por no decir tremendamente frustrante, pero ese paso aún estaba fuera de mi alcance. Aunque no por mucho tiempo, si de mí dependiera. A juzgar por la velocidad, aunque lenta, la herida estaba sanando. No tardaría en cerrarse del todo. Entonces, con el ánimo renovado, lo intentaría de nuevo. Quizás si este invierno fuera tranquilo, podría dedicarlo a acelerar su recuperación. El invierno siempre me había sido útil desde que se reveló mi afinidad. ¿Quién decía que no podría ayudarme también en esto? Me estaba adelantando. Los qué pasaría si y los podría ser debían dejarse para después. Tenía cosas que hacer. Una de ellas me miraba fijamente mientras recorríamos las calles. La gente nos vitoreaba y felicitaba nuestra llegada, pero podía ver cómo sus ojos recorrían todos los rostros que podían divisar. Buscaban, anhelaban a su ser querido o seres queridos.
Algunos encontraron a su presa y se llenaron de alegría, aplaudiendo con más fuerza al haberse reunido por fin. Otros se quedaron buscando, esperando a que la retaguardia se abriera paso. Algunos se quedarían para siempre, con la única tristeza esperándolos. Al fondo de nuestro tren estaban los ataúdes. Al menos los que pudimos recuperar. Antes, la magia era lo único que podía causar estragos en los cuerpos, pero eso empezaba a convertirse en todo. La enorme desigualdad de poder dejó el cadáver irreconocible. Esos siempre eran los más difíciles de llorar, porque no estaba seguro de a quién estaba venerando. Esos pensamientos sombríos me amargaron el ánimo, pero decidí centrarme en los rostros felices y sonrientes que nos saludaban. Había muchos más de esos que de los otros, gracias a nadie. Gracias a nadie. Los funerales se prolongaron hasta 3 días después de nuestro regreso, y durante ese tiempo sentí que no hacía otra cosa que ver cómo enterraban a la gente o llorar. Era el precio de haberlos llamado a la guerra, y cumplí mi deber por cada baja que cayó en ella. Refugiarme entre una montaña de papeleo era un alivio comparado con otro día de tanta depresión. Poner las cosas en orden era mucho mejor que enterrar a los muertos. Aunque tedioso, me satisfacía profundamente el hecho de arreglar las cosas. Frostrein no era tan difícil de administrar, pero después de haber estado ausente tanto tiempo, las cosas se habían acumulado. Abigail fue la supervisora y administradora durante mi ausencia, pero aún había asuntos que requerían la intervención del señor, como ella misma señaló. Me pareció una tontería, ya que ella era una lord por derecho propio, con el título para demostrarlo, pero las apariencias y todo eso. La mayoría de las misivas trataban sobre disputas de diversa índole. Grupos de aventureros peleándose por el botín, mercaderes que intentaban evadir impuestos, criminales y demás. Ejecutar a los peores era lo último que quería hacer después de la larga campaña, pero lo hice. Su sangre era menos pesada que la de los demás. Matar a escoria era diferente a matar a gente que simplemente defendía su hogar. Era merecido y justo, lo cual me tranquilizaba. Aún así, no me sentía del todo cómodo con ello, y dudaba que alguna vez lo estuviera. Lo veía como algo bueno, pues me aterraba la idea de poder matar algún día sin el más mínimo remordimiento. Lo más intrigante de todo fue que Buluin había solicitado una reunión. El mercader elfo se había contentado con reunirse solo ocasionalmente, y a mí me parecía bien, así que me pareció extraño que se hubiera tomado la molestia de solicitarla. Sofía, la llamé mientras leía su petición y esperaba a que llegara para continuar. ¿Tienes alguna idea de lo que quiere Buluin? Le costó un segundo recordar, ya que su petición había llegado hacía meses, pero pronto recordó. Había dicho algo sobre conseguir por fin lo que le habían pedido, pero eso no era todo. Había otra razón por la que quería vernos, pero no quiso decirla. Extraño. Entendí lo que quería decir en la primera parte, pero no tenía ni idea de la segunda. Lo único que aún no había aprendido de él eran las técnicas de defensa mental, ya que necesitaba permiso para distribuirlas, lo que inevitablemente había retrasado las cosas. Ser una facción nueva y desconocida en el universo había retrasado aún más las cosas, pero más vale tarde que nunca, en mi opinión. Conseguirlo para el rango E había sido relativamente sencillo. Lo que había tardado tanto fue conseguirlo para el rango D. Dudo que sea una coincidencia que la aprobación llegue justo después de mi pelea con Ryan. Sabíamos poco de cómo había conseguido la espada, pero sabíamos de quién era. O mejor dicho, de qué facción era. El Señor de la Luz, o cualquier otro título absurdo que el muy canalla quisiera usar. Conseguir el permiso de los no muertos, que casualmente eran enemigos del tipo de la luz, justo después de haber luchado contra alguien que empuñaba una espada suya. No. Dudaba que fuera pura coincidencia. Dile que lo veré mañana a las 9, le dije. Así tendría tiempo de retomar las mazmorras y, al mismo tiempo, terminar el resto del trabajo. De todas formas, dudaba mucho que pudiera dormir esta noche. Resultó que tenía razón, ya que el trabajo me mantuvo ocupado hasta altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Había avanzado bastante en mis tareas, pero cuando me llamaron las mazmorras, aún quedaba mucho por hacer. Ambos viajes duraron más de lo habitual, ya que durante mi ausencia las mazmorras habían cambiado. Lucille había detallado los cambios, pero fue muy diferente experimentarlo por mí mismo. Con la creciente densidad de maná del planeta, junto con una insaciable demanda de cristales de maná, ambas mazmorras ya superaban los 15 pisos. Una de ellas, la más cercana, tenía 16 pisos de profundidad, mientras que la otra, 15. Los centros de población eran zonas de gran intercambio de maná. A veces, la gente liberaba más de lo que recibía, mientras que otras veces recibía más de lo que liberaba.
Además, allí se almacenaban los cristales de maná, junto con otros recursos que requerían mucho maná. En resumen, el flujo de maná alrededor de la ciudad era turbulento, lo que provocó que la mazmorra más cercana a la ciudad captara más maná dentro de su alcance. Lucille había detallado en algún lugar los alcances y el promedio de atracción de ambas mazmorras, pero no me interesaba mucho encontrarlo. Saber que estaban creciendo bien me bastaba. Los detalles minuciosos podían dejarse para ella, quien disfrutaba con ellos más de lo debido. Las inmersiones fueron un buen respiro del papeleo, aunque también resultaron mucho más desafiantes de lo que esperaba. Después de haber alcanzado tantos niveles, había asumido que las inmersiones serían pan comido, pero nada más lejos de la realidad. Los monstruos de nivel 160 no eran para tomárselos a la ligera. Y encima, jefes de piso. Tener el peso del Ártico completo a mis espaldas fue una de las pocas razones por las que pude llegar tan lejos. Si mi espíritu hubiera estado completamente roto, tampoco habría ganado. Tal vez sea hora de considerar una mejora del pilón. ¿Qué nivel se prevé que tenga el jefe para el conde? Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 441, Facción Fronteriza. Zris. Los campos de entrenamiento de las órdenes no se habían usado tanto en meses. El pequeño grupo que habíamos dejado para defender la ciudad era solo una fracción de lo que ahora llenaba el terreno compactado del campo. Fue un bonito recordatorio de cómo habían sido las cosas antes, con solo los rostros ausentes para recordarme la diferencia. Las muertes se sintieron, pero el tiempo aliviaría esa herida, como había hecho con todas las demás. Mi martillo golpeó la dura piedra con un estruendo que hizo temblar el suelo. Un impacto sólido, incluso sin ninguna habilidad que lo respaldara, cuya fuerza reverberó por mis brazos. Golpear algo con tanta fuerza no era precisamente divertido, pero era mejor que barrer la nada. Mi compañero de entrenamiento gruñó por el peso y, sin duda, no sentía lo mismo. Odiaba que lo golpearan, sobre todo yo. Al fin y al cabo, yo era de los pocos que podía hacerlo. No había muchos más fuertes que mi cuñado y el comandante de la guardia. Jonathan regresó a Frostheim poco después que nosotros. Había pasado la mayor parte de la campaña en Frostheim velando por la seguridad de la ciudad, pero con la noticia de nuestro regreso y la próxima ola de asentamientos a meses de distancia, había tenido tiempo para ocuparse de algunos asuntos además de, como él mismo decía, cuidar la ciudad. Eres más duro que una roca, murmuré, intentando controlar el temblor en mis brazos. Sin refuerzo de maná ni de espíritu, la fuerza se sentía con mayor intensidad. Mi cuerpo de cobre ayudaba, pero no podía hacer milagros. Golpeas más fuerte que un camión, replicó Jon con desprecio, sacudiendo los brazos que sostenían sus dos escudos. Una vez terminada la pausa, volví a atacarlo con un golpe que lo obligó a apartarse de un salto. El suelo se hizo añicos por el impacto, y mi martillo fue demasiado lento para llegar a tiempo y bloquear su contraataque. Dos escudos gemelos se estrellaron contra mi costado, provocándome un fuerte gruñido. No fue exactamente doloroso, pero tampoco indoloro. Sus escudos terminaban en puntas afiladas como arpas en sus manos, convirtiéndolos en armas bastante efectivas. Si su atributo principal hubiera sido la fuerza, en lugar de la resistencia, habría dolido mucho más. El hielo salió disparado del mango de mi martillo, pero sin mucho efecto. Su cuerpo era demasiado duro para que el hielo invocado pudiera dañarlo, pero al menos me dio tiempo para volver a usar mi martillo. El partido continuó así durante un rato hasta que la situación se complicó cuando entró en juego el maná. Reconozco que fui yo quien empezó, pero al poco tiempo de comenzar el partido ambos estábamos usando habilidades que se suponía que debíamos usar para entrenar la técnica. Meteórico golpe atravesó égida de piedra, haciendo que el hombre retrocediera por el impacto, a lo que él solo respondió lanzando tierra contra mi cara. Mi mano libre atravesó esa tontería, ya que mi aura era más que suficiente para seguirle la pista a mi oponente, sin importar la vista. El aire se llenó de polvo mientras la nieve comenzaba a caer lentamente. Ni siquiera fue obra mía, sino una reacción natural a la liberación de mi maná en la zona. Una vez más, el martillo golpeó el escudo con escaso efecto. Jon no estaba preparado para el segundo ataque que se quedó rezagado y lo hizo caer al suelo. Se levantó con su característica armadura de piedra, aunque algo maltrecho. Fue como si el suelo amortiguara su caída, el muy cabrón. Enfrentarse a él siempre era frustrante. ¿Aprendiste a retrasarlo?, sonrió Jon. Bien. Es complicado de manejar. Sonreí con sorna. Obviamente, no es suficiente. Reverberación de martillo había sido más divertido de usar que la mayoría de mis otras habilidades.
Casi siempre buscaba el mayor alcance y devastación posible con esta habilidad, pero fue en momentos como este cuando pude mostrar todo su potencial. Cualquier otra persona habría sido pulverizada por eso, dada su falta de preparación, apostó. No respondí. Tenía razón, pero no me importaba cómo les fuera a los demás. Quería ganar. Levanté mi arma para otro intento, pero Jon me hizo un gesto para que no lo intentara, para mi disgusto. Apenas empezaba a ponerse interesante. El peso aumentaba, mi sangre bombeaba con fuerza, y ahora tenía que controlarlo todo. Tenemos cosas que hacer, y creo que ya hemos destruido bastante la zona, explicó. Ahora que lo mencionaba, el terreno estaba bastante devastado. Nada que no se pudiera arreglar, pero estaba peor de lo que esperaba. Gruñí. Al fin y al cabo, teníamos cosas que hacer. ¿Cómo están las órdenes? ¿Elliot ha estado intensificando el reclutamiento para compensar las bajas? Pregunté. De todas ellas, la Orden del Oso fue la más afectada. Como siempre. Despacio. Ya nos llevamos a los mejores que se presentaron la primera vez. Se quitó los escudos y pidió agua y una toalla. Entrenarlos llevará tiempo. Lo mismo con Al. La Orden del Lobo sufrió la segunda mayor cantidad de bajas, pero ni de lejos tantas como Elliot. Los magos de Gabe fueron los que mejor parados salieron, sin contar a los sanadores de Ashley. Solo algún que otro mago de apoyo que se acercó demasiado al combate cayó en combate. ¿Y Zion? Pregunté. Había visto a los bisontes siendo montados con ahínco en los campos fuera de las murallas durante el entrenamiento. El hombre estaba ansioso por recuperar la forma, aunque su sanador aún no le había dado el visto bueno. Ajustándose, respondió Jon. La pérdida de sus extremidades le afectó profundamente. Perder su brazo dominante y ambas piernas fue un golpe brutal para cualquiera, pero especialmente para Zion. Detestaba estar tumbado, incluso si era para recuperarse. En sus primeras salidas de la cama, se ataba a su bisonte para poder desplazarse. Sara había logrado que Titán se levantara y caminara mucho más rápido que el propio Zion. Una vez terminados los saludos de rigor, pensé que era hora de pasar al meollo del asunto. El viaje de Jon no había sido precisamente social. ¿Cómo se lo tomó Patrick? Pregunté. Jon suspiró. No estaba precisamente encantado, pero lo entendió. Logré arreglar las cosas, pero me salió caro. Supuse que sería fácil tratar con Patrick, pero él no era el único líder de su facción como yo. La suya era más bien una alianza, cuyos miembros no apreciaban precisamente mis acciones arbitrarias y autoritarias. A algunos les gustaba aún menos la rápida expansión de nuestras fronteras. St. Maries estaba muy cerca de algunas de sus ciudades, especialmente de Abordeep. Eran temibles, pero mi conquista continuaría. ¿Qué quería? Había muchas cosas que podíamos darle para calmar los ánimos. Él se conformó con tu palabra de que la conquista había terminado, pero los demás no estaban tan tranquilos. Unos pequeños obsequios y un acuerdo fueron un buen comienzo, pero se necesitaba algo más que eso, explicó Jon. Patrick nos pidió ayuda para conseguir acceso al corazón del río con Marcus, lo cual fue fácil de aceptar. Los demás pidieron diversas cosas. El señor de Cleveland quería núcleos de fuego, el señor de Detroit quería cristales de maná y el señor de Tidemont quería madera para barcos. TSK. Apaciguar a cada uno de esos malditos señores y señoras era una molestia innecesaria, pero era lo que había que hacer. Si todos se ponían de acuerdo para cesar el comercio, la situación se deterioraría rápidamente. Darles algunos pequeños obsequios ahora nos salvaría a la larga. Al fin y al cabo, había muy pocas facciones con las que comerciar cerca. Vanessa y Marcus no eran suficientes. Con la alianza de los Grandes Lagos justo al otro lado del lago, sería un error dejar que las cosas empeoraran. Además, no era algo que tuviera que pagar yo. Esto les correspondería a Azur y Bri. Entonces todo está resuelto. No me importaban mucho los detalles, siempre y cuando las cosas estuvieran bien y el comercio fluyera. Sí, incluso subí algunos niveles de comerciante gracias a ello. Respondió. Ahora, ¿por qué no me dices por qué nuestro elfo residente quiere reunirse contigo? ¿Cómo lo hizo? Abigail. Me acababan de decir que quería verme, y el hombre ya lo sabía. Y eso que había estado ausente tanto tiempo. No estoy del todo seguro, dije encogiéndome de hombros. Supongo que es porque por fin nos llegó el material para comprar las técnicas mentales, pero fue algo más. Algo que no quiso decir. Jon parecía pensativo, pero al final se encogió de hombros. Pronto lo sabría, ya que Buluin era mi siguiente parada, y él lo sabría poco después. Supongo que estás a punto de descubrirlo, dijo, y me hizo un gesto para que me fuera.
Ahora que lo mencionaba, yo también me estaba interesando. Buluin no era precisamente el más reservado, así que el hecho de que guardara sus secretos era intrigante. No me preocupaba que tuviera malas intenciones, no con el contrato que teníamos, pero era interesante. Mientras me dirigía al emporio, mi mente estaba llena de ideas sobre lo que podría ser. Con el tiempo, se había vuelto más grande y decorativo. Su fabricación era obviamente extranjera, pero el diseño me estaba empezando a gustar. La madera cubierta de escarcha estaba trenzada como si hubiera crecido así, en lugar de haber sido construida. Los grabados eran agradables a la vista, con un sutil matiz de significado profundo. Las runas eran difíciles de distinguir si no hubiera sabido que estaban allí. Era un trabajo maravilloso que me inspiró muchas ideas para otros diseños. Pero esa no era la razón por la que estaba aquí. Al entrar, me di cuenta de que la tienda estaba más concurrida que la última vez que estuve allí, con gente mirando los productos o saliendo. Con más dinero, más compras, y hasta el momento, ninguna tienda local podía competir con el emporio. Uno de los ayudantes del elfo me vio entrar y me condujo por las trastiendas hasta una sala de reuniones bien amueblada. Buluin sabía que iba a venir, y fue agradable que el mercader fuera tan puntual. Eso facilitó las cosas. Ah, vizconde Zalensky, me alegra verlo con buena salud después de su viaje. Dijo Buluin, poniéndose de pie y saludándome cordialmente. Su acento estaba mejorando, al menos. Menos robótico. Muchas traducciones sonaban así. Tú también, Buluin. Le respondí y me senté. ¿Querías verme? Sí, sí. Trajeron una pequeña bolsa y la colocaron sobre la mesa, mientras sacaban tomo tras tomo. La bolsa no podía contener todo lo que sacaban, y tuve que reprimir mis celos. Llevaba muchísimo tiempo queriendo una de esas, pero aún estaban fuera de mi alcance. Debo disculparme por la demora, ya que no fue fácil convencerlos de que se las vendieran a alguien tan joven, pero finalmente llegamos a un acuerdo. Joven no era una palabra con la que me describiría, no después de cumplir 30, pero encajaba. Más o menos. Visto desde la perspectiva de alguien con siglos de antigüedad. Aunque Buluin no lo dijo explícitamente, también se refería a alguien tan nuevo. A la mayoría de las facciones recién integradas les llevó tiempo ganar la notoriedad y el respaldo necesarios para entrar en ciertos mercados. Tomé algunos y los hojeé. Uno trataba sobre cómo hacer circular el maná para repeler de forma natural las intrusiones mentales. Otro era similar, pero aplicado al espíritu. Otro más explicaba cómo convertir un vínculo mental en un contraataque. Ese requería un nivel de habilidad que dudaba alcanzar pronto. Las más importantes venían en un conjunto de 3. Era una serie de métodos cada vez más complejos para proteger la mente de la manipulación. Algunas runas, bastante grotescas y detalladas, estaban grabadas directamente en el cráneo, pero otras eran menos invasivas. El contenido principal de los 3 tomos era una explicación detallada y minuciosa de cómo adquirir la habilidad fortaleza mental y sus diversas mejoras. Algo que tenía muchas ganas de que todos hicieran. Mental Wise estuvo bien, pero esto fue mejor. Además, los amuletos. No llegaría al extremo de empezar a cortar cráneos, pero esto me tranquilizó bastante. Gracias por esto. Sé que no fue fácil conseguirlo. Dejé los tomos sobre la mesa, pero oí que había algo más. Siempre era fácil hablar con Buluin sobre temas comerciales, ya que era su especialidad, pero lo vi inquieto por primera vez cuando le hice la pregunta. Normalmente era tan imperturbable. Sí, la hay. No pretendo decirle cómo administrar su condado, pero he notado que no ha habido grandes patrullajes ni inspecciones exhaustivas, dijo con nerviosismo. Siempre resultaba extraño cuando su cultura chocaba con la nuestra. Los señores y nobles estaban más arraigados en su sociedad que en la nuestra, lo que provocaba ciertos problemas de comunicación. Al parecer, decirle a un señor lo que tenía que hacer estaba mal visto. No sé qué es una gran expedición, pero tenemos exploradores patrullando nuestras tierras, dije, confundido. Al era muy meticuloso con ellos y se aseguraba de que los monstruos fueran eliminados rápidamente. Oh, dijo en voz baja, oh, repitió más alto, yo había asumido. Se detuvo y se corrigió, ¿estás al tanto de las fugas de mazmorras? ¿No es así? Sí, claro que sí, dije. Nos aseguramos de que ninguna de las mazmorras cercanas sufriera esos efectos, ya que era un engorro limpiarlo. Había ocurrido un par de veces antes, pero no desde que lo teníamos bajo control. Sois una facción fronteriza. No lo dijo como una pregunta. Las facciones fronterizas siempre son las más afectadas por las brechas en las mazmorras, ya que se encuentran en los confines de la civilización.
Mi hogar no lo estaba, pero he estado en ciudades que sí, por eso lo sé. La mayoría depende de las grandes expediciones para eliminar cualquier horda de monstruos que crezca en las mazmorras más allá de la frontera antes de que se vuelva demasiado numerosa. Espera un minuto. Espera, espera. ¿Estás diciendo que cada mazmorra al norte de nosotros que se rompe contribuye a una gran horda de monstruos que eventualmente arrasará el sur? Esperaba fervientemente que eso no fuera cierto. No, eso no podía ser. Sí, asintió el elfo, supuse que lo sabías, ya que te has aventurado al norte 2 veces, pero he oído rumores de un enjambre que está creciendo. ¿Susurros? ¿Cómo demonios lo sabe? No, concéntrate. ¿Y las bestias? Sé que matan monstruos, lo he visto con mis propios ojos. Osos, lobos, águilas, los he visto a todos matar a alguna criatura monstruosa rara. Incluso alces, ciervos y renos, por muy raros que fueran. Sí, lo hacen, coincidió Bulwein, pero no todos. Si se les permite agruparse y crecer, las bestias los evitarán. Bueno, joder. Lo viste en audionovelas héroe.